más importante que nosotros nos podemos hacer y de la cual debemos de tener una respuesta correcta es ¿quién es Jesús? Nadie va a llegar al cielo por ser correctamente teológico. Todos vamos a tener pequeños errores o cosas donde por ahí no vimos lo que la Biblia enseñaba, no nos dimos cuenta de lo que enseñaba correctamente. Quizás ninguno de nosotros puede explicar todos los misterios que aparecen en la palabra, pero hay algo que va a determinar tu destino eterno y también tu estilo de vida acá en la tierra. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? Lo interesante es que esta pregunta, si nosotros la hiciéramos en una encuesta, saliéramos, la gran mayoría de las personas va a tener una respuesta. La gran mayoría de las personas va a creer tener la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? Y casi nadie va a decir, no sé. Por lo menos en este país, todos van a decir, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el fundador de una iglesia. Puede estar equivocada su respuesta, pero todos van a creer tener una respuesta, creer conocer quién es Jesús. Y es importante que nosotros, a pesar de venir hace años a la iglesia, o de quizás estar sirviendo al Señor, o quizás estar estudiando teología, o tener muchos libros, que nosotros podamos una y otra vez preguntarnos, ¿quién es Jesús? Y que busquemos esa respuesta una y otra vez en su palabra escrita. Esa es la pregunta que intentamos responder cada domingo desde cualquier prédica. Esa es la respuesta que intentamos cantar con cualquier canción. Eso es lo que intentamos predicar y eso es lo que tratamos de meditar y eso es lo que tenemos presente cuando oramos. ¿Quién es Jesús? Porque queremos profundizar en Él, en el Jesús bíblico, en el Jesús correcto. Queremos conocerlo más para poder vivir de acuerdo a sus enseñanzas, para poder exaltarlo, para poder amarlo más. Cuanto más lo conozcamos más, lo vamos a amar. Y hoy estamos frente a un pasaje que responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y se lo recuerda a una comunidad de creyentes. Así que no piensen que estoy perdiendo el tiempo porque somos todos creyentes. El autor de Hebreos le escribe a una comunidad de creyentes que estaban bajo persecución, muchos de ellos en crisis, muchos de ellos tentados a volver a la religión, volver al judaísmo. Quizás no es que se iban a volver ateos, pero algo un poco más cómodo, que no los persigan. No querían ver a sus seres queridos morir o ser torturados. Era una situación difícil. Y el autor de Hebreos, sin ni siquiera hacer una introducción, sin ni siquiera escribir unas bonitas palabras para comenzar una carta, va directamente como si fuera un sermón escrito y comienza con Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. No pretendo volver a predicar este pasaje que Marco predicó muy bien el domingo pasado, pero no puedo predicar la sección que sigue sin tener bien fresco esto, porque esto va a dar lugar al pasaje que hoy nos convoca. En el versículo 2 dice que Dios ha hablado en el Hijo. Y hay un contraste entre la revelación limitada de los profetas y la revelación plena en el Hijo. Y pasa a dar una descripción del Hijo. ¿Quién es Jesús? Esa es nuestra pregunta. ¿Quién es el Hijo? Y el autor de Hebreos dice que es el heredero, que es el creador, el resplandor de la gloria, la exacta representación de Dios, que sustenta y sostiene todas las cosas. Dice que es el purificador de los pecados y que es exaltado a la diestra de Dios. ¡Wow! Para hacer las primeras palabras de una carta, sermón, creo que empieza bien fuerte.
Y culmina esta sección con una declaración de la superioridad de Jesús sobre los ángeles en el versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y es interesante porque la palabra en griego que usa el autor de Hebreos era muy bueno en griego, tiene un griego muy alto, por así decirlo, académicamente, y la palabra que él usa es diaforoterón, que es el comparativo de diáforos. Ahora, no te tenés por qué acordar la palabra de griego, no te va a cambiar la historia, pero la menciono por algo en especial. Diáforos literalmente significa distinto, diferente, notable, sobresaliente, superior. Y en el versículo 4 se usa un comparativo, diaforoterón, que significa más excelente, superior, distinto en un grado más alto. Y no es la única vez que el autor de Hebreos usa esta palabra. La tenemos acá en Hebreos 1.4, Cristo tiene un nombre más excelente. Pero en Hebreos 8.6 dice que Cristo tiene un ministerio más excelente. En Hebreos 11.4 dice que Abel ofreció un mejor sacrificio. El autor quiere resaltar algo. Cristo no es simplemente otro ser. Es otro ser diferente o distinto a los ángeles. No, Cristo es cualitativamente superior. Su nombre se refiere a su autoridad, su posición, su identidad como hijo. Es incomparablemente más excelso. Y esta forma comparativa que él usa en el griego hace un contraste radical, porque no es una pequeña diferencia, es una superioridad esencial y absoluta. Subraya que el Hijo de Dios supera cualitativamente a los ángeles en posición, en autoridad, en nombre. En otras palabras, Cristo no está en la misma posición o la misma categoría que los ángeles. Ellos son siervos, Él es el Hijo. Ellos anuncian, Él es la palabra. Ellos adoran, Él recibe adoración. Por eso el título de este sermón. Porque Hebreos 1.4 enseña que el nombre de Cristo es incomparablemente superior. No es solo superior, es que no se puede llegar ni siquiera a comparar el nombre de Jesús con ningún ser creado. El gran teólogo Jonathan Edwards dijo, Cristo es infinitamente más excelso que los más nobles de los ángeles. En Él resplandece la suma de todas las perfecciones divinas, de manera que no puede haber comparación verdadera entre lo creado y el Creador. Y son estas palabras del autor de Hebreos, estos primeros 4 versículos, que dan lugar a lo que vamos a leer hoy y donde nos vamos a centrar como nuestro texto. Hebreos 1, del 5 al 14. Vamos a ver las razones por las cuales Cristo es incomparablemente superior a los ángeles y podríamos decir a todo lo creado. Hebreos 1, del 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás.
Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Hasta ahí nuestro texto. Jesús, incomparablemente superior a los ángeles. ¿Por qué? Jesús tiene un título que ningún ángel posee, que es el título de Hijo. Versículo 5. Los ángeles lo adoran y le sirven. El Hijo recibe adoración. Versículos 6 y 7. El Hijo es entronizado, está en un trono con un cetro eterno. Versículos 8 y 9. El Hijo es creador e inmutable, mientras la creación y todo perece. Versículos del 10 al 12. Los ángeles son siervos, no reyes. Son enviados para servir a los herederos de la salvación. Versículos 13 y 14. Cada cita bíblica aporta una razón distinta para esa superioridad incomparable de Jesús. El autor organiza todo el capítulo para mostrar que el Hijo es la revelación suprema y definitiva de Dios. Porque Jesús no es un mensajero más, como si fuera un profeta o un ángel. Es el Rey eterno, es el Hijo en su trono y es digno de toda adoración. Hay un énfasis bien marcado en que Cristo es incomparable, tanto en su persona como en su autoridad, y por lo tanto es la revelación final y definitiva de Dios. Los versículos del 5 al 14 son citas básicamente del Antiguo Testamento. El autor muestra que desde la Escritura se anticipaba un rey mesiánico que iba a ser superior a todos. Y estas citas, en su contexto original, apuntaban a un rey davídico. Pero, en Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, el autor nos muestra que han sido cumplidas en Cristo como Rey eterno y divino. La revelación en Cristo es el clímax de la historia redentora. Hebreos 1 no es solo un tratado teológico sobre Cristo. Es un llamado pastoral a una comunidad bajo persecución, tentada a volver atrás. Y el autor de Hebreos exhorta a los desalentados a fortalecerse en Jesús, a recordar quién es Él y qué ha hecho por ellos. Les recuerda que Cristo es la revelación suprema de Dios, que es superior a todo lo creado y que debemos escuchar y someternos a su palabra. Pregunto, ¿será que el texto, será que el Señor hoy tiene algo que decirnos a nosotros sobre quién es Jesús? ¿Será que nosotros también no necesitamos ser animados? ¿Será que no hay personas acá que también han pensado en largar la toalla? ¿Será que no necesitamos recordar quién realmente es Jesús y poder renovar nuestro compromiso con su palabra, en obedecerla, en amarlo, en estudiarla con pasión? Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Acá podemos ver que el Hijo es el único engendrado del Padre. Ahora, hay una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Bueno, la respuesta es obvia, se contesta sola, es a ninguno. A ninguno. Dios nunca tuvo esa relación con un ángel como la que tiene con Jesús. Los ángeles son criaturas creadas, pero Cristo tiene un título que ninguno de estos ángeles tiene. Las citas que el autor de Hebreos menciona son Salmos 2:7 y 2 Samuel 7:14. La filiación de Cristo es única y no es compartida ni con ángeles ni con las criaturas. Ahora, quizás alguno de ustedes está diciendo, bueno, pero nosotros no somos hijos de Dios. Claro que sí. Aquellos que están en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que
han sido sus pecados perdonados, aquellos que están a cuentas con Dios, los cristianos, nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero solo Jesús es un hijo natural, por así decirlo, de la misma esencia del Padre. Nosotros hemos sido adoptados con todos los privilegios, ¿verdad? Y somos coherederos con Cristo. Pero Jesús es único en su filiación. Dice la palabra engendrado, y esa palabra ha causado un poco de dificultad en algunos. Engendrado no significa creado. La palabra engendrado no habla de un origen temporal, sino de la relación eterna del Dios Hijo con el Padre. Nunca hubo un tiempo donde el Hijo no existiera. Nunca. De hecho, el Hijo fue el que creó el tiempo. Él comparte la misma esencia divina con el Padre. Engendrado no se refiere a la procedencia eterna del Hijo. Perdón, se refiere a la procedencia eterna del Hijo, no a un comienzo en el tiempo. Es muy difícil encontrar un ejemplo para poder ilustrar la Trinidad, obviamente. Nos tenemos que quedar con lo que la palabra dice. Pero, por ejemplo, la luz procede del sol sin que haya un momento en el que el sol exista sin luz. Así el Hijo procede eternamente del Padre y nunca hubo un tiempo donde el Hijo no existiera. Él es Padre eterno porque el Hijo es Hijo eterno. El credo de Nicea, en el 325, lo explicó así, dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre. Y Juan Calvino comentó, cuando decimos que el Hijo es engendrado por el Padre, queremos decir que la esencia de Dios desde la eternidad ha sido comunicada al Hijo. Pero esto no debe entenderse como si hubiera habido un principio temporal. Es un misterio de la relación dentro de la deidad. Y es bueno recordar estas cosas porque nosotros nos vamos a cruzar con personas que no creen en la deidad de Jesucristo. De hecho, hay muchos grupos ahora, se llaman unicitarios, que no creen en la Trinidad. No hace falta ir a otras religiones que no creen en la Trinidad o sectas, o sea, dentro de las personas que profesan ser cristianas, evangélicas, hay personas que no creen en la Trinidad. La iglesia confesó desde los primeros siglos, engendrado, no creado. Esto afirma que el Hijo procede eternamente del Padre, compartiendo la misma naturaleza divina. Y nunca hubo un tiempo en el que el Hijo no existiera. Lo mencioné recién, el Hijo es tan eterno como el Padre y por eso es verdadero Dios de verdadero Dios. Y por eso es digno de nuestra adoración. Entonces la primera razón que el autor de Hebreo nos da por cual Él es incomparablemente superior es porque Él tiene el título de Hijo, que ha sido engendrado eternamente. Pero en el versículo 6 nos da una segunda razón. El Hijo es digno de adoración. Hebreos 1:6 dice de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. La frase proviene de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban los judíos en el siglo I. Esta era la Biblia que esta comunidad conocía. Por eso el autor de Hebreos la trae a colación. También hay ecos en el Salmo 97:7. Y los ángeles, por gloriosos que sean, no son objetos de adoración. Ellos mismos adoran al Hijo. Si los ángeles se postran ante el Hijo, ¿cuánto más nosotros? Ahora, es interesante porque los musulmanes, por ejemplo, no creen que Jesús es Dios. Todos lo sabemos. Y muchas veces cuando hablas con ellos, te dicen, mostrame un versículo a ver dónde Jesús pide que lo adoren. ¿Dónde dice Jesús, adoradme a mí? Bueno, te voy a mostrar algo mejor. Te voy a mostrar donde Dios Padre pide que adoren a su Hijo.
Este es Dios Padre diciéndole, adoren a mi Hijo. Todos los ángeles de Dios lo adoren. Pero por las dudas, por si algún musulmán te pregunta, como ya estamos acá en el baile, hay que bailar, Juan 5, 21 al 23 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a todos los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Palabras de Jesús. Jesús acá afirma que merece la misma honra, adoración que el Padre. Vemos a los ángeles rehusando ser adorados. Recordarán Apocalipsis 19, 10, 22, 8, 9. Juan se postra, no, yo soy un consiervo. Quizás me ves poderoso, me ves majestuoso, me ves más espectacular, pero soy un consiervo, soy una criatura. Solo a Dios adorar, solo a Dios. Entonces cuando vemos que el Padre dice, adoren al Hijo, bueno, entonces evidentemente el Hijo no es una criatura, porque Él no comparte su gloria con nadie. Cuando vemos que Jesús demanda este tipo de adoración, estamos viendo que Jesús no es una simple criatura. Jesús nunca rechaza la adoración, al contrario, la recibe, la acepta, la afirma y la demanda. Y esto es coherente con Hebreos 1:6, que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces vemos ya dos razones por las cuales Él es incomparablemente superior. Él es Hijo y Él es digno de adoración, pero vamos a los versículos 7 al 9. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. A mí me encanta este pasaje. Dios mismo le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Es el Padre que llama, oh Dios, al Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Entonces la tercera razón por la cual es Él incomparablemente superior es porque Él es el Rey eterno. El Hijo es Rey eterno. A los ángeles les llama espíritus, llamas de fuego. Eso es una cita del Salmo 104:4. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos. Una de las herejías antitrinitarias es el modalismo, que creen que, bueno, como hay un solo Dios, a veces aparece, se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu. Por eso se llama modalismo. Está en modo Dios, está en modo Padre, a veces está en modo Hijo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Son tres personas diferentes, un solo Dios. Hay un contraste, ministros subordinados versus un rey entronizado, amado por el Padre. Esta cita de tu trono, oh Dios, es por los siglos, es una cita del Salmo 45, 6 y 7. Cristo gobierna con justicia y debemos de someternos con gozo a su señorío. Entonces, por si queda alguna duda, Cristo es digno de adoración porque Él es Dios, Él está en el trono. Ahora, el Jesús de las religiones no es el Jesús de la Biblia. Y eso es algo que nosotros deberíamos de recordar a menudo y desafiar también a aquellas personas cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesucristo. Si no compartís quién es Jesucristo, entonces obviamente no estás compartiendo el Evangelio. El Jesús de las religiones, de las sectas, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús del catolicismo popular es un niño, un bebé que depende de su madre María. El Jesús del Evangelio de la prosperidad es un genio de la lámpara que existe para cumplir tus deseos, tus caprichos. El Jesús de los fundamentalistas es un viejo gruñón que está enojado y que solo quiere castigarte. Está esperando ahí con el rayo a ver si hiciste algo. Y el Jesús de la teología liberal es un tipo Che Guevara de la vida que detesta a los ricos y ama a los animales. Podría seguir, estoy retentado, ya saben, pero no voy a seguir. Tenemos que conocer a Jesús
a través de su palabra para adorarlo como se merece y como Él demanda. Y no hacernos un Jesús a nuestra imagen y semejanza, con el cual nos sintamos cómodos. Nosotros nos fuimos llamados a domesticar a Jesús. Nosotros nos fuimos llamados a tener una versión cómoda de Él, como si fuera un amuleto que lo tenemos en el bolsillo y cuando necesitamos algo lo sacamos. Estás en el examen, está complicado y ahí agarras el amuleto de Jesús. Estás en un accidente, pasó algo, entonces clamás a Jesús. Estás en un momento, te están por descubrir y sacás a Jesús. No, Jesús de la Biblia es incomparablemente superior a todo lo que nosotros podamos llegar a conocer. De hecho, nuestra mente no puede concebir. Esto es misión imposible, hermanos. Todos juntos tratamos de pensar y nos vamos a quedar re cortitos pensando quién es Jesús. Nuestros oídos no han escuchado, nuestros ojos no han visto, nuestra mente no ha concebido. ¿Quién es Jesús? El texto, que es un texto de Isaías citado en Corintios, dice que no hay ojo que haya visto, que no hay oído que haya escuchado, que no hay mente humana que haya concebido, lo que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman. ¿Saben quién preparó de antemano para aquellos que le aman? A Jesús. Nosotros no llegamos a entender y a comprender, a dimensionar cuán incomparablemente superior, excelso, altísimo es Jesucristo. Entonces no perdamos tiempo, cantemos de Él y vayamos a su palabra y estudiemos su palabra. Practiquemos para la eternidad. En los versículos 10 y 12 nos da otra razón. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El Hijo es el Creador inmutable. Jesús es el Creador inmutable. Es una cita directa del Salmo 102, 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, lo aplica a Jesucristo. Nosotros normalmente cuando pensamos en el Creador, pensamos en Dios Padre. No pensamos en Jesús como el Creador. Pero el Hijo fundó la tierra y los cielos. Él la sostiene, Él la sustenta. Todo lo creado perece, pero Él permanece. Él no cambia. Él es inmutable. Entonces nuestra seguridad no debe de estar en nada pasajero, sino en el Hijo inmutable que no perecerá jamás. Y con Él nuestra esperanza. Si tu esperanza está en Jesús que no va a perecer, tu esperanza no va a perecer nunca. Nuestra alma fue creada para la eternidad, por eso no te sacia nada. Por eso tenemos un vacío continuo, nada te satisface completamente. Quizás te encanta viajar, pero hay un punto que vas a viajar a todos los países del mundo y no vas a estar satisfecho 100%. Quizás tenés todo el dinero del mundo, quizás tenés todas las posesiones materiales que quieras tener y también hay un momento donde eso no te va a satisfacer. Podés tener todos los vicios y caminar y hacer todo lo que vos quieras, todos los placeres que tus ojos demanden los podés tener, pero nada va a llenar tu corazón, porque tu corazón fue hecho para la eternidad. Y solo algo eterno puede llenar el vacío de tu corazón. Y lo único que caminó en esta tierra, que es 100% terrenal, pero 100% eterno, es Jesucristo. Y Él es el único que puede darle propósito y calmar la sed de tu alma. El único. Me gustaría que me acompañen a Colosenses 1 del 13 al 20. Justo también Hans nos lo recordó en la bienvenida. No podemos hablar de Jesús y no citar este texto. Colosenses 1 del 13 al 20. Enseguida después volvemos a Hebreos. Lo pueden dejar marcado. Colosenses 1 del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las cosas que están en los cielos. Qué hermoso pasaje. Acá tenemos a Jesús, es el creador. Él hizo todas las cosas y las hizo para Él. Y por último, y no menos importante, en nuestro pasaje de Hebreos encontramos los versículos 13 y 14. El Hijo está en el trono. Hebreos 1, 13, 14 dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Esta es una cita del Salmo 110, 1. Siéntate a mi diestra. Esto nos habla de autoridad y victoria total, victoria definitiva, victoria final. Los ángeles son espíritus ministradores que sirven, están en servicio a favor de los que heredan la salvación. Pero Cristo reina, los ángeles los sirven. Entonces no tenemos que poner nuestra confianza en los mensajeros, sino en el Rey. Hermanos, acá vemos varias razones por las cuales Cristo, el Hijo, es incomparablemente superior. El Hijo es el único Hijo del Padre, el Hijo adorado por los ángeles, el Hijo es el Rey eterno, el Hijo es el Creador inmutable, el Hijo es entronizado, vencedor. Y podríamos seguir. Todos nosotros quizás tenemos la tendencia de admirar a los seres espirituales, a los seres poderosos o que son misteriosos. Cuando digo admirar puede ser con temor, puede ser con admiración positiva. La audiencia de Hebreos estaba tentada a sobrevalorar a los ángeles como mediadores de la ley. Cristo no es uno más en la jerarquía celestial. Él es supremamente único y superior. Ni María, ni los santos, ni ángeles, ni ninguna cosa creada puede ocupar su lugar. Nosotros no podemos tratarlo como si fuera uno más en la multitud de los seres espirituales, ¿se entiende? Es un gran pecado y una gran ignorancia cuando una persona se trata de comunicar con María, la mamá de Jesús, como si Jesús estuviera muy ocupado. O cuando se trata de comunicar con alguien que ya murió, un santo. O cuando trata de orarle a una imagen, a una estatua. Es una gran ignorancia porque no conoce quién es Jesús. Y obviamente es un gran pecado, porque solo Dios es digno de toda adoración. Hebreos 1 conecta con el Evangelio de Jesucristo de una forma profunda. Tenemos la revelación de Dios en el Hijo, los versículos 1 y 2. El Evangelio comienza con Dios tomando la iniciativa de revelarse. En el pasado habló por los profetas, pero ahora lo hace plenamente en su Hijo. Cristo mismo es la buena noticia encarnada. Cristo es el Evangelio. En el versículo 3 vemos la obra redentora del Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Acá está el corazón del Evangelio, la muerte expiatoria de Cristo. Esto apunta directamente a la cruz donde se consumó la purificación. Los versículos 3 y 4 y 8 y 13
Tenemos a Cristo resucitado, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay una conexión directa con la resurrección, la ascensión, la entronización. Porque el Evangelio no solo anuncia perdón. El Evangelio proclama a Jesús como el Rey soberano y el Señor de toda la creación. La herencia futura de los creyentes, versículo 2, versículo 14. El Hijo es heredero de todo y comparte esa herencia con los que han de heredar la salvación. Esto nos conecta con la esperanza que tenemos en el Evangelio. Los que creen en Cristo participan de su gloria futura. Solo Cristo, el Hijo exaltado, es la voz final de Dios. Entonces escúchalo y no te apartes de él. Pablo escribió a los romanos y les dijo, de nada pero no se puede ni comparar, acá tenés, mira, incomparable, no se puede comparar los sufrimientos actuales que podás tener, nadie los está negando, pero no se pueden comparar con la gloria que ha de revelarse para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo navegar a través de las circunstancias adversas? ¿Cómo navegar a través del desánimo? ¿Cómo ir otra vez por perdón cuando le has fallado una y otra vez? Bueno, recordá quién es Jesús. Me gustaría hacer algunas aplicaciones para los creyentes. Escuchá con reverencia la voz de Cristo. Dijimos que el Hijo es la revelación final, entonces debemos de leer y obedecer su palabra con seriedad y pasión. Porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. ¿Querés escuchar al Hijo? Entonces abrí las Escrituras y estudialas con pasión. Cultiva una vida centrada en las Escrituras, no en opiniones humanas, no en tradiciones, sino en las Escrituras. Adorá a Cristo, que es el Rey de Reyes. Los ángeles lo adoran, la creación lo adora. Nosotros debemos de vivir en constante adoración y dependencia de Él. Tenemos que adorarlo con la vida entera, no solo con palabras, no solo con nuestros labios, no solo el domingo. Tenemos que reconocer que Él tiene una opinión para todos los aspectos de la vida y que Él tiene razón. Tenemos que obedecerlo, tenemos que seguirlo. Aquel que me ama es aquel que guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Perseverar en medio de la prueba. No estamos libres del desánimo, no estamos libres de las pruebas, no estamos libres del sufrimiento. Esta audiencia original de Hebreos sufría oposición y tenía la tentación de volver atrás. Pero Hebreos 1, y de hecho toda la carta, los anima a no retroceder porque Cristo reina y ha asegurado nuestra salvación. Ahora, se lo estaba diciendo a personas que estaban un poquito más complicadas que nosotros, que estaban perdiendo seres queridos, que tenían personas en la cárcel, que su vida corría peligro. Era un sufrimiento constante, era un estrés, era una crisis. Pero el autor de Hebreos, con autoridad del Espíritu Santo, les dice, Jesús reina. Sí, pero me van a matar. Sí, pero mataron a mi familiar. Sí, pero mi amigo está en la cárcel. Jesús reina. Jesús reina. Entonces nosotros podemos perseverar porque sabemos en quién confiamos. Y si no sos creyente y estás escuchando esto, me alegro que estés escuchando esto, Cristo es la voz final de Dios. Si no lo escuchás a Él, no vas a escuchar más nada. No hay más revelación y salvación fuera de Cristo. Ignorar a Cristo es ignorar a Dios mismo. Entonces deja de buscar alternativas espirituales. Responde a la demanda del Hijo y adoralo como Él se merece ser adorado. Confía en su obra de purificación de los pecados. El Evangelio en el pasaje es claro. Cristo ya efectuó la purificación. No hay otro pago. Si vos rechazás a Cristo, entonces no hay otro lugar donde correr. No hay otra solución para tus muchos pecados. Cree en Él, recibir perdón, ser reconciliado con Dios. Si Cristo es superior e incomparablemente superior a los ángeles y profetas, entonces deja de seguir otras voces, filosofías, religiones, tradiciones. Eso es elegir un mensaje sumamente inferior. Escuchá la voz del Hijo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde.
Y a modo de conclusión, Hebreos 1 no nos deja neutrales. Cristo no es un profeta más ni un ángel elevado. Es la voz final de Dios, es el Salvador entronizado en su trono, reinando inmutable para siempre. Su palabra exige nuestra atención. Debemos de escuchar al Hijo y no apartarnos de Él. Porque como dijimos una y otra vez, la idea central no es simplemente que Jesús es mejor que los ángeles. Él es incomparablemente superior, es eterno y digno de adoración. Es inconmensurable, es insuperable, es inigualable, es único en su género, es supremo, es preeminente, es incalculable. Spurgeon dijo, Cristo no tiene rival. Si lo comparás con los ángeles, Él es más excelente. Si lo comparás con los profetas, Él es mayor. Si lo comparás con los reyes, Él es el Rey de Reyes. En toda medida, Cristo es incomparable. Él es incomparablemente superior a tu pecado. Él es incomparablemente superior a tus tentaciones. Él es incomparablemente superior a tus miedos. Él es incomparablemente superior a tus debilidades. Él es incomparablemente superior a tus circunstancias. Jesús es incomparablemente superior.